Porque nadie te contó que la maternidad es tan hermosa como agotadora. Bienvenidos a tu podcast Maternandeando. El día de hoy tenemos una súper invitada. Ella es Denise Rosas y nos va a platicar un poquito sobre su maternidad, pero también su profesión. Hola Denise, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, Eli. No, con mucho gusto de tenerte aquí. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre cómo ha sido tu maternidad, desde cómo inició con tu chiquito que ya tiene 12 años y ya estás en esta etapa de la adolescencia? Así es. ¿Cómo ha sido? Bueno, yo siempre he sido una mujer trabajadora, ¿no? Desde muy pequeña, luego, y en realidad cuando estaba embarazada, escuchaba mucho este ruido de ya alguien te va a dejar quieto, ¿no? Te va a tener quieto, ¿no? Y entonces yo dije, no, para nada, ¿no? Y de verdad no, quizás no me di el permiso ni siquiera de los 40 días, me llevé a mi chiquito en Fular y empecé a hacer entrevistas. En ese momento hacía entrevistas para una universidad y en realidad el maternaje ha sido pues esto, ¿no? Seguir luchando por mi autonomía, ¿no? Sí, con un montón de juicios alrededor y claro. Entonces el trabajo también personal sobre el tema de las culpas maternas, ¿no? Porque también existe mucho este tema de si dejo mucho tiempo a mi hijo, no lo dejo, si estoy presente, no estoy presente, cómo es este tema de la presencia, cómo es este tema de la calidad, qué va a haber de reproches, y fui descubriendo en realidad que todo eso era más bien externo y todo esto era más bien un tema construido socialmente desde estas exigencias, ¿no? Familiares, culturales, etcétera, ¿no? Y de género, definitivamente, ¿no? Entonces, pues ha sido un redescubrirme, también escucharle, ¿no? Ahora que es ya más grande, un adolescente, y saber que también está orgulloso de esta mamá, ¿no? Que me ve trabajando, que me ve en lo que hago, ¿no? Y que me pregunta, que se acerca, que tiene la confianza, pues definitivamente digo, lo he hecho bien, ¿no? Y eso es lo que ha sido hasta ahora para mí la maternidad. Mira qué bonito. Y justo hoy que queremos abordar el tema del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, qué padre que tú pudiste romper con todos estos estereotipos que ya traemos, ¿no? Como de esta parte de te van a frenar, ¿no? Al revés, tal vez un hijo me va a dar alas. Sí, para empezar a romper todo este estereotipo y profesionalizarme y que me observe y que vea una mamá que está feliz con lo que hace. Sobre todo, esto que acabas de decir, sobre todo está feliz con lo que hace, ¿no? Porque creo que también si las mujeres decidimos quedarnos en la casa, en la crianza 24/7, también está bien, claro. Siempre y cuando se decida y siempre y cuando se disfrute y siempre y cuando estemos felices, ¿no? Que los hijos, que las hijas vean mamás felices, eso es principal, ¿no? Que las mujeres que no nos vean frustradas, que no nos vean infelices, tristes, ¿no? Enojadas, creo que eso es lo principal, ¿no? Sea lo que sea, que así se decida, pero creo que también es importante saber si en realidad lo decidí o no lo decidí, ¿no? Y creo que esto es lo que va adentrándonos al tema del 8 de marzo, ¿no? Que pues el 8 de marzo es justo este tema de la lucha de los derechos de las mujeres, ¿no? De toma de decisiones, como decías, el conocerte como mujer y saber hasta dónde llegan tus límites y qué es lo que te hace feliz para poder luchar por ello. Ahora, ¿nos puedes platicar un poquito a qué te dedicas para entrarnos sabroso al tema del 8 de marzo? Sí, claro. Yo soy, de profesión de licenciatura, psicóloga, y después estudié una especialidad en sexología educativa y luego la maestría en sexología clínica. Entonces, pues me dedico a dar la consulta privada, pero por muchos años me he dedicado también, pues justo al tema de los derechos humanos de las mujeres y por las mujeres, ¿no? Entonces, eso es lo que me he dedicado, también al tema de la atención a las violencias, en el tema de la sexología, en el tema de la atención a la violencia sexual, ¿sí? Y pues eso es lo que hago, ¿no? El acompañamiento a las mujeres. Ay, qué bonito se escucha y qué poderoso se escucha todo este tema que estás revolucionando. Para ti, ¿qué es el Día Internacional de la Mujer, Denise? Pues para mí es un recordatorio de toda esta lucha, es conmemorar, ¿no?, la fecha, y eso es importante que lo digamos y lo tengo que decir acá. No es felicitar
porque no es un día donde nos trajo felicidad, ¿no? O sea, en esta lucha de los derechos de las mujeres ha habido muchas vidas de mujeres que se han perdido, ¿no? Entonces, definitivamente es conmemorar, no es felicitar a las mujeres, ¿no? Es conmemorar todo este camino de lucha y de exigencia de nuestros derechos, porque si bien no se nos han ido dando de manera gratuita. En realidad no es que alguien desde este tema pues heteropatriarcal, ¿no? Llegó y dijeron, aquí están los derechos de las mujeres, vívanlos, exíjanlos, más bien disfrútenlos, tengan el acceso a ellos. No, desgraciadamente es que los fuimos exigiendo y los tuvimos que luchar y los hemos tenido que ir ganando desde estas pérdidas también de muchas mujeres que se han manifestado, ¿no? Este 8 de marzo justo es en conmemoración a mujeres que en Nueva York lucharon, trabajadoras de una fábrica textil que lucharon por sus derechos laborales, porque aunque hacían las mismas chambas que los varones, pues no se les reconocían los mismos derechos laborales, ¿no? Y entonces entraron en huelga y muchas de ellas murieron en esta lucha de los derechos. Entonces es este recordatorio, ¿no? Y que no se nos olvide, y yo trato todos los días de que no se nos olvide que pues todavía hay un camino muy grande por el acceso a estos derechos, ¿no? Porque ya están ahí, están en leyes, están en tratados internacionales, sin embargo, en la accesibilidad de la vida diaria de las mujeres no lo está, y eso es una realidad. No, aún todavía hay muchas barreras que romper. Muchísimas. Hay muchas luchas todavía que las mujeres podemos seguir apoyándonos entre todas para seguir rompiéndolas y para seguir cambiando estos estereotipos. Y hablando de estereotipos, yo te quiero preguntar, ¿cómo influyen para que una mujer disfrute su sexualidad? Híjoles, amplísimo, ¿no? Influyen muchísimo para que las mujeres accedan y disfruten de su sexualidad, pero sobre todo incluso desde antes, ¿no? Porque, bueno, creo que es importante hablar, justo ayer estaba dando una charla sobre sexualidad y les decía, primero tenemos que saber que la sexualidad no es el sexo, ¿no? Que la sexualidad es, pues, todo lo que somos, ¿no? En la sexualidad implica nuestras emociones, nuestros sentimientos, sí implica el cuerpo, pero también implica nuestra espiritualidad, nuestro ejercicio emocional, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues es un tema transversal de nuestro ser, ¿no? De nuestra persona. Entonces, pues si culturalmente, socialmente e históricamente los estereotipos de género han pues obstaculizado el ejercicio de nuestra autonomía en general, nuestra autonomía en el ámbito laboral, nuestra autonomía en el ámbito económico, nuestra autonomía en la toma de decisiones, ¿no? Incluso desde lo micro en nuestras casas, lo macro en lo político. Pues imagínate en el tema de la sexualidad, ¿no? En el tema de la sexualidad muchísimo más, porque hay un montón de estereotipos allá afuera que nos bombardean, ¿no? Si una mujer quiere disfrutar libremente de autonomía sexual, pues entonces es juzgada, ¿no? Está mal, ¿no? Eso está mal, es muy libre y es muy liberal, ¿no? Y eso ya está mal visto, ¿no? Entonces, ha influido mucho, pero negativamente estos estereotipos, ¿no? Y eso que la sexualidad, bueno, es una base importante para muchas autonomías, ¿no? Si yo conozco mi cuerpo, si yo conozco y reconozco las sensaciones y las emociones que van generándose a través del contacto emocional, físico y sexual con las otras personas, pues yo voy a poder también cuidar de este cuerpo, voy a poder cuidar de estas relaciones, voy a poder poner límites, voy a poder explorar y entonces prevenir, ¿no? Entonces, en realidad, pues influye negativamente los estereotipos porque todavía las mujeres somos muy juzgadas al ejercicio libre de nuestra sexualidad. ¿Crees que por eso muchas mujeres eligen ciertos patrones de conducta dañinos para ellas? Sí, claro, ¿no? Y yo creo que es una educación de género tanto para las mujeres como también los responsables, que son mayoritariamente los varones, ¿no? Hay muchos
que le llamamos patrones de conducta o conductas repetitivas que seguimos pues buscando, ¿no?, las mujeres, pero pues también es desde lo que vemos, ¿no?, desde lo que vimos, desde que en la niñez incluso nos van diciendo muchas cosas. Yo les digo, incluso esta canción del preescolar, donde nos dicen agáchate y vuélvete a agachar. Las niñas bonitas se saben agachar, ¿no? Y entonces otra vez, ¿no?, los estereotipos, porque si tú no te sabes agachar, entonces estás provocando, ¿no? Y entonces nos hacen que nos agachemos con las piernitas juntitas, ahí cerraditas, porque eso está bien, ¿sí? Y si no lo haces así, entonces estás haciéndolo de otra manera, o sea, malo para los otros, ¿no? Entonces, todo esto lo hemos visto desde muy pequeñas, ¿no? Los estereotipos lo hemos vivido, los hemos cantado, ¿no? Otra canción de Arroz con Leche, me quiero casar con una señorita, ¿no?, que sepa coser, que sepa. Todos los niños se la saben, aparte. Exactamente, sí. ¿no? Pues claro que los traemos aquí intrínsecos, ¿cómo no vamos a entonces después pues relacionarnos con patrones de conducta donde existe la manipulación, donde existe la sumisión, donde existe pues los abusos, ¿no? Entonces, claro que sí, desgraciadamente, y no es responsabilidad de las mujeres, eso es algo que sí quisiera como que quedara súper claro, ¿no? Porque también la culpa es una de las ataduras más grandes de las mujeres, es que estoy ahí porque yo lo he permitido, no, es todo un contexto social que se ha venido construyendo, toda una educación patriarcal que se ha venido construyendo, entonces también ahí que no nos culpemos las mujeres por elegir estar donde estamos, ¿sí? Sí, es algo que es global. No es únicamente una decisión, y también, como decías, no es un trasfondo de procesos psicológicos que te llevan a estar en una situación así. Por eso, a veces la culpa, en lugar de ayudarnos a impulsarnos a salir de una situación, sigues estando ahí porque te estás autocastigando. Nos detiene bastante y bueno, aquí súper rápido lo toco, el tema del ciclo de la violencia. Hay una etapa del ciclo de la violencia que yo siempre hago hincapié con las mujeres, que es este ciclo donde nos piden perdón, pero nos culpan. Sí, perdóname, yo no lo quería hacer, pero es que tú no hiciste esto, pero es que tú hubieras hecho esto, pero es que tú me dijiste esto. Y la verdad es que nos lo compramos, ¿no? En consulta privada vienen muchas mujeres diciéndome, es que, pues sí, yo he tenido mucho la culpa, ¿no? Y entonces, pues tengo que tolerar porque yo no he puesto un alto, ¿no? Y como si nosotras entonces fuéramos las únicas responsables de tener o de sustentar las relaciones sociales, ¿no? Así es. Oye, ¿y tú cómo ves que impacta en la salud y en la manera en la que las mujeres ahorita están cuidando su salud reproductiva? Bueno, de entrada creo que es importante hablar de estos estereotipos de cuidado hacia los demás, no de autocuidado, ¿sí? Entonces, nos han enseñado desde muy pequeñas con los nenucos, ¿no?, a cuidar de los demás, con las tacitas de té, a servir a los demás, ¿no?, con los trapeadorcitos, con las escobitas, a hacer todo lo que tenga que ser el cuidado para los demás y el servicio para los demás. Entonces, pues nuestra visión interna pues no existe, ¿no? Y yo como me cuido, y a mí quien me cuida, y a mí quien me sirve, ¿no? Y a mí quien me ayuda, porque además también nos cuesta trabajo pedir ayuda también, ¿no? Entonces, pues las mujeres se ponen hasta el último, nos ponemos hasta el último en este autocuidado, ¿no? Primero está la cita de mi hijo al dentista, después la cita del médico de mi esposo o de mi pareja, después, etcétera, ¿no? Entonces, cuando les preguntamos, oye, ¿y cuántas veces has ido a revisión ginecológica? Pues no, además me da pena, además me da miedo, ¿no? Además, no, ¿qué me van a andar checando a mí, no? Además, mi esposo se enoja o mi pareja se enoja porque yo estoy yendo a esos lugares o con hombres ginecólogos, ¿no? Entonces, lo dejamos hasta el último. Desgraciadamente, bueno, tenemos una alto índice de cáncer cérvico-uterino, ¿no? Y que este cáncer cérvico-uterino se podría prevenir perfectamente si pudiéramos detectar el tema del BPH pues muy a tiempo, ¿no? O sea, porque
pues sí hay una alta también estadística de BPH en las mujeres, esto por muchas cosas, porque esto nos da también para hablar por mucho tiempo del BPH, pero en realidad la prevención es lo que ayuda a que no pase a un cáncer que es causa de muerte en mujeres, ¿no? Entonces, el llamado también es a que dejemos estereotipos, que pongamos de primer momento nuestra salud, ¿no? Que este cliché luego de la salud mental es que si una no está bien, no vamos a estar bien para los demás. Bueno, las mujeres han hecho siempre el estar bien mucho para los demás y han podido hacer eso, ¿no? Este tema de las codependencias, donde sí puedo, aunque no pueda, sí quiero, aunque no tenga ganas, y donde sí tengo, aunque no tenga nada, lo consigo, lo busco, me endeudo, le busco, ¿no? Desgraciadamente este sí siempre es para los demás, para ellas no. Y ahí es donde queremos invitar a las mujeres que nos van a estar viendo a esta parte del autocuidado, porque es que, y justo hablamos hace poquito tocamos la crianza. A ver, con tus hijos no puedes estar al 100 si tú no te cuidas, si tú no te proteges, si tú no sabes en qué momento necesitas a tu red de apoyo, en qué momento necesitas parar lo que estás haciendo para escucharte y escuchar a tu cuerpo. Entonces es tan importante invitar y acudir y a levantar la mano cuando necesitas ayuda. Sí. Y preguntar, ¿no? O sea, en realidad, la realidad es que no tenemos el acceso al 100 de este autocuidado, ¿no? Pero vamos descubriéndolo, ¿no? Vámonos descubriendo además juntas, ¿no? Vamos también reuniéndonos entre mujeres para hablar de lo que no hablamos, ¿no? De lo que no hablamos, de nuestra sexualidad, de nuestros cuerpos. Oye, a mí me salió esto, a ti qué te salió, oye, yo sentí así, oye, yo siento esto. Hay que normalizar, reunirnos con mujeres, acompañarnos entre mujeres y escuchar qué es lo que sucede a lo largo de nuestras etapas de vida, hormonalmente, psicológicamente, en este tema de crianza, ¿no? Desgraciadamente es que la sociedad a las mujeres que maternan las dejan solas y además nosotras nos dejamos luego solas, ¿no? Bueno, porque vamos respondiendo a estos luego mandatos, ¿no? Sociales. Entonces, sí, creo que es importantísimo hacer este llamado de acompañarnos entre mujeres, reunirnos entre mujeres, hablar mucho de lo que sucede con nosotras, con nuestros cuerpos, y ir viendo también, preguntando, ir buscando qué hacemos, ¿no? ¿Qué hago porque me salió esto? ¿Qué hago porque veo algo extraño? ¿Qué hago porque me siento incluso? Porque me siento agotada, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, pues que son, que acaban de parir, ¿no? O sea, el agotamiento que es criar a un bebecito, ¿no? Que depende completamente de ti, y quién las ve a las mujeres, ¿no? Quién las ve a ellas en este recién parir, ¿no? Claro. De lo agotador que es eso, ¿no? Y fíjate que ahorita que estás mencionando esto, también hablamos de la parte del ciclo menstrual, premenstrual, toda esta parte en donde la mujer pasa por cambios y no se les ha entendido. O sea, realmente esta parte de los cambios creo que todavía tenemos que abordarlo mucho, porque hay muchas veces en que estamos en cierta etapa, por ejemplo el premenstrual, en donde cambia tu manera de percibir tu realidad a veces. Para muchas mujeres es así, o te sientes mal, o te sientes agotada, y es muy difícil que todavía se comprenda algo que es biológico, algo que es natural. Sí, porque ahí entran también los estereotipos, ¿no? Las mujeres son dramáticas, las mujeres son histéricas, ay, ya está en sus días, ay, ya esto, pero no desde la comprensión. Se mira desde el juicio y se mira desde la crítica y no desde la comprensión. Y yo creo que sí, el llamado es más bien, sí, hay que reconocer que las mujeres pasamos por un montón de procesos y etapas hormonales por mucho tiempo de nuestras vidas, ¿no? Y que es importante reconocerlas, ¿no? Conocerlas y entenderlas y comprenderlas, no castigarnos por eso, no patologizarnos por eso, porque también, ¿no? Entonces nos han tachado de enfermas, nos han tachado de histéricas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, claro, también nos tenemos que reconocer, observar y comprender desde el amor, ¿no? Y así es como esta parte de retomar el amor
retomar la empatía y si empezamos mujeres con mujeres. Te quiero preguntar a ti, ¿tú cómo vives la sororidad y cómo invitas a las mujeres a que lo vivan para que compartan este amor por las demás mujeres y esta ayuda colaborativa y para que vean que otra mujer no es un enemigo, sino más bien es tu ayuda a que puedas potencializar lo mejor que tienes dentro de ti? El tema de la sororidad, creo que me encanta contar esta historia porque es muy distinto nombrarla a vivirla, ¿sí? El decir saludos sororales, ¿no? Te abrazo sororalmente, te veo sororalmente, a vivirla, ¿no? A ejercerla, ay, es un brincote, ¿sí? Entonces, yo creo, y yo lo cuento así sinceramente también desde mi autocrítica, pues yo antes era muy, desde la boca para afuera, ¿no? Hablar de la sororidad, pero pues cuando... Me acuerdo mucho de una mujer feminista argentina que daba unos talleres acá y ella, ¿no? Me hizo como confrontarme con este ejercicio de la sororidad, de no es nada más decirlo, ¿no? Es cómo lo practicas todos los días, ¿no? Cómo dejas de juzgar a la mujer que está enfrente de ti, a un lado de ti, que a la mujer que tal cual te parió, ¿no? A tu mamá, a tu hermana, a tu hija, ¿cómo dejas de juzgarla? Porque desde ahí, o sea, yo cuando hacía estos talleres de reflexión de mujeres, les decía, aquí es un espacio libre de juicio. Y sí les voy a parar cada vez que yo escuche un tema de juicio, porque aquí no, ¿no? Y ellas decían, me siento muy relajada porque allá afuera he venido desde mucho el juicio, ¿no? Desde está bien o no está mal decidir ser madre o no ser madre, de está bien o estar mal trabajar o no trabajar, está bien o no está bien salir o no salir, o sea, todo el tiempo es estarnos juzgando. Y creo que la sororidad se vive desde ahí, desde cómo lo vives con la persona que tienes a un lado, la mujer que tienes a un lado. Luego, entonces, también es reconocer que sí, las mujeres en comparación de los hombres, estemos donde estemos, es porque hemos avanzado o brincado más obstáculos que los hombres. Es entender eso, que la mujer que me despacha en la gasolinera tuvo que ya haber dejado preparada la comida, encargado a los niños, quizás dormido mucho más noche que el varón para hacer el aseo, para tener los uniformes listos. Es reconocer que cada mujer en donde esté, en cada espacio donde esté, ha tenido que brincar más obstáculos que los hombres. Y entonces, por lo tanto, la miro desde estos ojos de sororidad, de apoyo, de comprensión. Y entonces puedo entender y entonces puedo dar tolerancia, ¿no? Y compasión. Sí, claro. Esa parte de la empatía, sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque a veces somos muy duras entre nosotras. Cuando yo les decía esto, las mujeres me decían, y hacían mucho la reflexión, y decía, sí es cierto, Denise, ¿no? O sea, sí es cierto, yo soy más dura con mis hijas que con mis hijos, ¿no? Yo le exijo mucho más a mis hijas que a mis hijos, ¿no? Y en la casa llegan a visitarme y entonces yo estoy al servicio de mis hijos y a mis hijas que se sirvan, que esto, que el otro, hasta que me ayuden, ¿no? Que me ayuden a servirle a sus hermanos. Y dicen, sí es cierto, ¿no? He sido muy dura con mis hijas. Entonces, la sororidad, el practicarla es desde ahí, de reconocernos, autoobservarnos, cómo miramos, cómo juzgamos, cómo observamos a las mujeres que tenemos a un lado todos los días, ¿no? Les digo, a esta mujer que me despacha, a esta mujer que me... ¿cómo lo hacemos, no? Porque a veces somos mucho más duras con nosotras. Y ahí voy a cerrar con algo, una reflexión, que es, primero háblate bonito tú, para poder hablar bonito de las demás mujeres, porque si tú te empiezas a ver como algo bonito, algo valioso, te empiezas a reconocer tus logros, vas a poder reconocer los logros en las mujeres que están alrededor de ti. Sí, totalmente. Sí, claro, ¿no? La sororidad internalizada es importante y básica, ¿no? Así es. Sí, claro, ¿no? Es justo tu espejo Sí. alrededor, en donde vas a decir, vas a reconocer tu belleza en las demás mujeres. Uh-huh. Por eso es tan importante. Así es. Y justo hablando de la importancia, ¿por qué es tan importante seguir hablando de educación sexual desde chiquitos y más sobre todo en este tema de cuidado de la mujer? Es importante desde la normalización,
¿sí? Es importante que normalicemos hablar de nuestros cuerpos, de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, de nuestras relaciones desde muy pequeñas y desde muy pequeños, ¿no? Porque si lo vemos otra vez como lo hemos visto hasta ahora, porque todavía cuesta, te lo digo como sexóloga, o sea, todavía cuesta un montón entrar a las escuelas y hablar de sexualidad. Todavía cuesta un montón hablar en muchos espacios de la sexualidad. Entonces, es importante normalizar que la sexualidad es todo lo que somos, que no podemos quitárnosla y que por lo tanto necesitamos normalizarla desde los pequeños, desde las pequeñas. Está bien que conozcas tu cuerpo, está bien que explores tu cuerpo, no pasa nada, no hay que castigar, no hay que… ayer justo lo hablábamos y con otras compañeras, colegas, y decíamos, se vive desde el miedo, se vive desde la culpa, se vive incluso a veces desde el pecado, se vive incluso desde el asco. Guácatelas, déjate ahí, no esto, no lo otro. Es nuestro cuerpo, ¿no? Es nuestro cuerpo natural, ¿no? Incluso el tema de la menstruación en las mujeres, ¿no? No, si es que no te toques, no esto, no, agarra de esto. No. Una de las cosas que ha tratado de romper esta barrera con la menstruación es la copa menstrual, ¿no? El tocar nuestra sangre, el saber que además la sangre es totalmente pura, ¿no? Es totalmente pura porque viene de nuestro interior, ¿no? Entonces, sí, desgraciadamente es que no se ha normalizado hablar de la sexualidad y todo lo que implica la sexualidad. Desgraciadamente es que los programas, por ejemplo, de la prevención del embarazo, lo voy a decir, ¿no? Dilo. Siguen encaminándose a cómo poner un condón, ¿sí? A ponerles videos donde los órganos sexuales están ahí pudriéndose y entonces otra vez es desde el miedo, ¿no? Y no desde el acercamiento real de nuestro cuerpo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud Sexual ha tratado de justo, o es nuestra tarea de la sexología, es hablar y educar la sexualidad desde el placer. Porque cuando uno siente placer, cuando uno sabe y conoce nuestros cuerpos o no conocemos nuestros cuerpos, uno sabe cuidar eso que me da placer, ¿sí? Eso, entonces entramos al tema del autocuidado. ¿Cómo quieres enseñar la sexualidad desde el miedo? ¿Cómo quieres enseñar la sexualidad desde el asco, desde estas imágenes terribles, ¿no? Entonces, bueno, la apuesta más bien tiene que ser a que la educación o la prevención de los embarazos adolescentes sea justo desde darles herramientas, información libre, laica, ¿sí? Para que ellos y ellas puedan tomar sus decisiones. Informadas. ¿Sí? Ya informadas, ¿no? Porque si bien es cierto, sí tenemos el acceso y ellos y ellas tienen el acceso a mucha información desde los teléfonos, pero no hacen eco en sus dudas, no están acompañadas y acompañados en lo que les sucede, en lo que sienten, ¿no? Entonces, eso es la apuesta de la educación de la sexualidad. Primero normalizarla, ¿sí? Normalizarla, que no pasa nada el hablar de la sexualidad. Y eso también tendríamos que hacer un ejercicio interno, ¿no? Porque la realidad, y yo lo viví o lo vi muchas veces o lo veo muchas veces en las consultas, ¿no? O sea, la realidad es que la violencia sexual está en un alto porcentaje de las personas y sobre todo las mujeres, ¿no? O sea, es un alto porcentaje en que las mujeres vivieron algún episodio de violencia sexual en sus vidas. Entonces, ¿cómo yo educo la sexualidad cuando me pasó este tema de la transgresión de mis cuerpos, que no pude decidir, que no pude hablar de eso, que además si lo hablé se me culpó, que si lo hablé me dijeron que me callara y que entonces, porque era un familiar y entonces que no tenía que hablar de eso? Entonces, pues imagina cómo acompañamos, quiénes estamos acompañando. Entonces sí, también la invitación es que también trabajemos lo propio, que trabajemos como estamos en este tema de la sexualidad y que si nuestras hijas, nuestros hijos se acercan a preguntar acerca de la sexualidad, se vale decir, híjoles, no sé, pero te acompaño a investigar, ¿sí? Pero le buscamos. Y no decir, ay, no, eso no me preguntes, ay, no, porque estás queriendo saber de eso, ay, no. Y entonces alejarlos, porque entonces, ¿con quién se encuentran? Es romper un tabú. Romper un tabú que traes, ya, porque también, bueno, también
te cabe mencionar que traen una crianza ya que a veces no permite como observar que hay diferentes necesidades hoy en día, ¿no? Para prevención, para información, para disfrute, como lo decías. Entonces, a veces las mamás y los papás tienen que romper este tabú para decir cómo voy a acompañar de una mejor manera a mis hijos para que no vivan o lo que yo viví o lo que estoy escuchando que se puede vivir si no están informados. Claro, ¿no? Y entonces es pues justo romperlo desde mí para poderle dar otro acompañamiento, si bien tú no le vas a dar toda la información, porque no somos expertos, ni tenemos que ser expertos y expertas en todo, pero sí en saber, sí podemos acompañarles, ¿no? Es nuestra labor fundamental como papás y mamás, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Y bueno, ¿nos puedes dar ahora unos tips de cómo acompañar desde pequeños e ir informando cómo se puede empezar? Por ejemplo, un papá que no sabe cómo empezar el tema de la sexualidad, ¿desde qué edad se puede empezar? Algunos creen que ya está en la adolescencia, ya cuando en la escuela les empiezan a decir, pero creo que es algo de casa. Uh-huh. Sí, claro. Bueno, de casa y de estructura social, cultural y demás, ¿no? Claro. Sí. Pero, ¿cómo? Creo que es desde enseña o cuando les enseñamos nuestras partes del cuerpo, ¿no? Ahí se nos hace bien normal decir, ay, mano, nariz, boca, esto. Pues igual, ¿no? Hay que nombrar los órganos sexuales, hay que normalizar que podemos hablar de ellos, ¿no? Desde nombrarlos, ¿no? Porque luego también, entonces, desde el no nombrarles, pues hay un montón de situaciones después de violencia sexual y que no sabemos porque entonces nadie me dijo que esto se llamaba pene, ¿no? Esto se llamaba vagina o vulva y que entonces esto como que nadie me lo tenía que tocar, ¿no? Porque también tenemos que enseñarles a las niñas y a los niños las zonas públicas, las zonas privadas, ¿no? Algo que trabajamos mucho en este tema de la educación de la sexualidad es los secretos, hablar para la prevención de la violencia sexual es hablar de los secretos buenos y los secretos malos, ¿no? Que es, a ver, pues si alguien llega y te dice, vamos a hacer esto, pero no se lo puedes contar a nadie, pues, ojo, ¿no? Ojo, aquí no está bien esto que te dijo, ¿no? Tú al contrario, sales, corres y lo cuentas, ¿no? También algo de las cosas que yo les digo que es educar en cuestión de la prevención de las violencias sexuales es esta autonomía, ¿sí? Autonomía a aprender a decir no, ¿sí? Porque desgraciadamente desde la crianza adultocentrista, entonces vamos a un lugar y entonces saluda a medio mundo, ¿sí? Y si entonces el niño no se siente cómodo con cierta persona, pero acércate, te está invitando eso, ay, no seas tímida, ay, mira, saluda de beso, ¿sí? Y entonces nos van truncando nuestra autopercepción, ¿no? Estas sensaciones que luego sentimos de, ay, esto como que no me gustó, ay, esto que no, como que me sentí incómoda. Tenemos que validar esa incomodidad. Si no quieres saludar, está bien. Si no te gusta acercarte a tal tía, a tal tío, está bien, no pasa nada. Mira, desde acá, lejitos, y no, los adultos no tenemos que sentirnos, ¿no? Somos adultos, ¿no? Entonces, estamos para cuidarles más bien, no para obligarles, porque entonces ahí perdemos autonomía, ¿no? Y entonces cuando seamos más grandes, cuando estén en la adolescencia, ¿no? Uno de los temas súper importantes es el consentimiento. Uh-huh. ¿Cómo hago valer mi consentimiento si desde pequeño se me dijo que yo tenía que obedecer? Porque la educación está muy basada en la obediencia. Y está bien que entonces los niños sean muy obedientes. Y entonces halagamos la obediencia, ¿no? Ay, tu niño, tu niña tan bien portada, uh-huh, no dice nada. Ay, no, pues sí, ¿no? Es súper bien educada, ¿no? Y no tenemos tolerancia los adultos, las adultas, los papás, las mamás al no de nuestros hijos. Si mi hijo me dice no quiero esto, ay, pero tienes que hacerlo. Pues tenemos que primero tener tolerancia a los no de nuestros hijos, respeto a los no de nuestros hijos. Porque es donde empieza un límite. Porque ellos aprenden a eso, ¿no? Es donde voy a aprender a que mi no se tiene que respetar. Mi límite se tiene que respetar. Si no lo aprendo desde ahí, entonces salgo a la calle y entonces suceden esta serie de abusos porque pues vengo aprendiendo que mis no importan, ¿no? Que mi voz
¿para qué digo? ¿Para Ajá. qué hablo? Porque pues, de todas maneras no se me va a escuchar. Lo tengo que hacer. Y fíjate que en esta parte me voy a tener la intuición. Las mujeres, los niños también, pero sobre todo está más relacionado a la mujer. La mujer tiene esta capacidad de intuir muchas más cosas por el desarrollo cerebral, así de sencillo. O sea, desde que nacemos el cerebro está preparado para tener mayor comunicación por la labor de que vamos a procrear. Entonces es algo ya muy biológico, pero esta percepción de las personas lo tenemos muy desarrollado. Y el no escucharla desde chiquita, el apagar esa voz interior, el apagar ese alto, aquí no me siento cómoda, está haciendo que precisamente pongamos en riesgo a las niñas y a los niños. Pero ahorita tocando el tema de las mujeres, pues cuando uno escuchamos a una niña, ahí ya la estamos poniendo en riesgo. Sí, claro. Entonces, el darles permiso se escucha muy terrible, pero es en realidad luego lo que truncamos más, ¿no? Nos centramos en este nivel jerárquico de autoridad y entonces es mamá y es papá quien me viene a decir qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Entonces, bueno, pues sí hay una labor importante, es darles permiso a que ellas y ellos nos vayan diciendo qué les gusta, qué no les gusta, dónde está bien ser tocados y dónde no, ¿no? Yo luego pongo un ejemplo ahí como muy de mi hijo, que es, bueno, cuando somos chinos, ¿no? llega medio mundo a querer tocar nuestros cabellos, ¿no? Y entonces yo sí le decía, a ver, si te sientes incómodo, dile que no, y listo, ¿no? Pero la gente lo da por hecho, que como eres china, entonces, ay, mira tus chinos, y ahí van, ¿no? Y una de las cosas que más luego nos chocan es eso, ¿no? Entonces yo veía en la cara de mi hijo esa incomodidad y yo decía, es que está pasando lo mismo que yo en algún momento. Y dije, no, le tengo que decir que está bien que él no se deje tocar sus chinos. Está bien, hasta en eso básico. No tenemos que hablar de nada más los órganos sexuales no se tocan. No, o sea, si a mí no me gusta que me toquen mi hombro porque en especial tú no me está gustando cómo te acercas, adelante, ¿no? Puedo poner un límite. Entonces es ese darles permiso, ¿no? Porque aparte es el tema importante y lo toco siempre mucho en el tema de hablar del consentimiento, de verdad es basiquísimo. Y no desde la necesidad de escuchar un no, ¿sí? Porque el consentimiento no se trata de que nunca escuchaste el no. Se trata del percibir a la otra persona. Nunca te dijo no, pero se sentía incómoda. Nunca te dijo no, pero la viste tiesa, ¿no? Tensa. Nunca te dijo no, pero te quería evadir, ¿no? La mirada. Nunca te dijo no, pero se aislaba. Oye, escucha, ¿no? Porque entonces por eso se justifican un montón de cosas. O estaba tomando, ¿no? También, o sea... Además, ¿no? No estaba en condiciones para decir no. Claro. ¿No? Pero no dijo no. Pues, ¿cómo decía que no? ¿No? Entonces, sí, por eso ahora la cultura del consentimiento es más bien, la campaña es más bien en cuestión de escucha un sí explícito. Perfecto. ¿Sí? Ni siquiera un sí, ¿no? Un sí explícito, ¿sí? Claro y explícito. Porque si no lo es así, entonces no está queriendo. ¿Sí? No es consentimiento, exactamente. ¿Qué sugerencias nos podrías dar? Ahora vamos a voltear a los niños para que respeten y desde pequeñitos vayan creciendo con este respeto hacia la mujer, este respeto hacia el consentimiento, este respeto hacia su cuerpo y el cuerpo de las demás personas, hablando de los derechos humanos. Claro, y eso es súper importante porque luego las campañas van muy dirigidas a no te dejes esto, no lo otro. Pues sí, pero también tenemos que educar a la mayoría y no por estereotipar o no por etiquetar, pero la mayoría que en estadística nos dice que son los agresores, que son pues los varones, ¿no? Entonces, también la educación tiene que ser a nuestros hijos varones, ¿no? El tema del respeto es basiquísimo, ¿no? El tema de justo entender qué es esto del consentimiento y entonces cuando tú quieres algo, no significa que la otra persona lo va a querer. Y tú tienes que tener toda la tolerancia para aceptar que la otra persona, la otra chica, la otra persona que esté a un lado de ti, diga no, ¿no? Uh-huh. O no quiera, o se sienta incómoda. Tú tienes que percibir eso, ¿no? Entonces sí, claro, la educación
tiene que ser desde la prevención para las mujeres, pero también desde la educación mucho en los niños y en las niñas varones, ¿no? Esta autoridad, incluso que se les ha dado a los hombres desde muy pequeñas y muy pequeños. Por ejemplo, ahí está el claro ejemplo del acoso callejero, ¿no? Hay papás que salen a la calle con sus menores hijos varones y entonces que el hijo ve que el papá le chifla, que el papá grita, que el papá hace sonidos y entonces él va captando, ¿no? Porque además les dicen, mira, dile, mira, hazle, mira, chíflale. Entonces, ¿qué señal, qué es lo que le estamos transmitiendo al niño varón? Es yo, independientemente de mi edad, ¿sí? De mi edad más pequeña, soy superior a las mujeres, ¿no? Y entonces puedo hablar de los cuerpos de las mujeres, puedo hacerlas sentir incómodas. Eso desde muy pequeñas y muy pequeños. Imagínate cuando van creciendo, ¿no? Que es más, van adquiriendo más este poder, van adquiriendo más este derecho, ¿no? Sobre los cuerpos de las mujeres y entonces, pues con todo la libertad, siento que entonces cuando estoy con una chica y está tomada, entonces yo puedo hacerlo, ¿sí? Por el simple hecho de que tengo más autoridad. Más autoridad, porque así lo he aprendido, porque eso se purula, eso ni siquiera se tiene que hablar a veces, ya ni siquiera lo tenemos que hablar, eso se siente, sí. Lo van sintiendo ellos, ¿no? Claro. Entonces es súper, súper importante bajar esa autoridad, nivelar el tema de los derechos, nivelar el tema de la autonomía, así como eres importante tú para querer esto, la otra persona, tu compañera, tu amiga, todo esto, tiene la misma posibilidad de querer lo mismo que tú y de no querer lo mismo que tú, ¿no? Qué tan importante es hablar como de la igualdad de género. Sí, la igualdad, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que ahí está, ¿no? Luego les digo, sí, la igualdad es distinto que la equidad, sí, definitivamente, porque la igualdad ahí están nuestros derechos, ¿sí? Pero desgraciadamente en el ejercicio, pues no es equitativo el ejercicio de los derechos, ¿no? ¿Con qué frase quieres cerrar para las mujeres, dirigida completamente a las mujeres? ¿Qué mensaje les quieres dejar el día de hoy? El mensaje es que la culpa, que la vergüenza, que el miedo cambie de lugar, ¿sí? Ese es lo que yo quisiera de la vida de las mujeres, ¿no? De todas nosotras, porque cargamos con muchas responsabilidades, ¿no? Cargamos con muchas culpas, ¿no? Que si estoy ahí es porque yo lo decidí, porque yo lo estoy permitiendo, porque yo esto. Y en el tema de las violencias, pues ellos salen bien librados, ¿no? Yo siempre les digo, y ese siempre es mi mensaje, por favor, hagamos lo que tengamos que hacer, acompañémonos, y si el camino es en algún momento la denuncia, pues que la culpa, la vergüenza y el miedo cambien de lugar. Quien tiene que vivir ese miedo, esa culpa y esa vergüenza es quien lo provoca, es el agresor, no nosotras. Muchas gracias, Denise. ¿Nos puedes compartir en dónde te podemos encontrar y dónde pueden ver más información sobre todo este movimiento que estás haciendo? Estoy tal cual como Denise Rosas en Facebook, Denise Rosas, psicóloga y sexóloga, y en Instagram igual, psicóloga y sexóloga Denise Rosas. Gracias por compartirlo. De nada, gracias a ti por la invitación.